Buenas noches, ¿me escuchan? Bien, vamos a iniciar esta primera webinar que estamos haciendo en Contacón, en alianza con ICODE, para mostrar en esta coyuntura de emergencia que estamos viviendo cuáles son los efectos en la información financiera y cómo es que debemos enfrentarlos desde la perspectiva de la doctrina contable, desde la perspectiva de los estados financieros. En primer lugar, vamos a tocar el entorno económico. Iniciemos con este cuadro. Imagino que todos los han visto el día de ayer y nuestros amigos extranjeros comentarles que el día de ayer el presidente Vizcarra presentó este cuadro, el segundo martillazo de COVID-19, que significa que mientras dure la emergencia en rojito, hubiera sido el estado de la cuestión en Perú si no se hubieran tomado las decisiones que se han tomado, pero que en la actualidad ya vemos que la curva se ha achatado, pero se requiere achatarla más. Algo que se muestra en este cuadro y que no advirtió el presidente Vizcarra es que la fecha de medición, por eso ustedes ven ahí una línea que llega al 19 de abril, que a decir del presidente Vizcarra, el 19 de abril habríamos llegado a la curva en la cual empieza a disminuir el contagio. ¿Qué significa eso? Que es muy probable que la fecha de culminación de cuarentena que se ha indicado, 13 de abril, no sea suficiente para llegar a la curva que esperamos. En este cuadro que ha elaborado la consultoría Apoyo, podemos darnos cuenta que la proyección que se ha realizado de casos confirmados en el cuadro a la izquierda está yendo con la proyección realizada al momento de asumir el, las decisiones el presidente Vizcarra. Pero es muy importante el cuadro que está a la derecha, que te indica que a partir del 27 de abril se tendría una probabilidad mayor de que recién entremos en la zona de contención, es decir, la curva empieza a achatarse, empieza a disminuir. Entonces, ya tenemos lo que dijo Vizcarra, 19 de abril, y las consultoras independientes que la curva va a ser, va a entrar en zona de contención el 27 de abril. En este siguiente cuadro vemos cómo es que se ha evaluado o cómo se han movido las curvas de contagio comparando Perú, Chile, Brasil, Europa y China. Obviamente se da cuenta que en el caso peruano la comparación y la curva está siempre con la predicción hecha por el presidente Vizcarra y su equipo al momento de tomar las decisiones que estamos actualmente pasando. Y también se demuestra que el periodo de contención se va a dar el día 42 de iniciada la cuarentena. ¿Qué nos quiere decir eso? Que es muy probable que la cuarentena no sea el 12 de abril, sino probablemente tengamos al 30 de abril continuar en cuarentena. Entonces, esto nos lleva a tener o a evaluar el entorno económico. ¿Cuál es el programa que ha hecho el Perú para enfrentar el COVID-19? Tiene dos grandes espacios. Combatir el virus es la emergencia, es hasta el 30 de abril, y luego viene la recuperación económica. Analicemos. Para combatir el virus,
el Estado está invirtiendo 7 puntos del PBI, 7 puntos. Comparemos con Argentina, que ha hecho su proyección de combate con el virus, 1% del PBI. Ecuador, la última información a mediados de marzo, Ecuador aumentó impuestos y redujo gastos, y Chile está estimando invertir 4,7% del PBI para combatir el virus. Como vemos, el Perú está liderando en realidad en el mundo, es el país que más está invirtiendo porcentualmente para combatir el virus en función a su PBI. Pero no es solo eso, es decir, esa inversión es solo para combatir el virus, que aproximadamente se estima 30.000 millones de soles a abril. Ya ha anunciado el presidente y el presidente del Banco Central de Reserva también, que son 30.000 millones en créditos para empresa. Esto ya es post-emergencia, cuando salgamos de la cuarentena. Son 30.000 millones en créditos, y la ministra ha anunciado otros 30.000 millones para no romper la cadena de pagos. Es decir, se va a invertir en esta etapa 90.000 millones de soles, que son en 3 etapas: 30.000 para combatir el virus, 30.000 para créditos nuevos y 30.000 para que las empresas no quiebren. Esta inversión obviamente es extremadamente significativa y es la más importante que se está dando, incluso por los portales internacionales, indican que la inversión que está haciendo Perú es la más alta del mundo. ¿Por qué podemos hacer y por qué Perú puede llegar a esos niveles de inversión para luchar contra el coronavirus? Analicemos estos cuadros del IP a marzo del 2020. Fíjense en la parte de abajo, 2019, cuál es el ratio de endeudamiento de los 4 países del Acuerdo del Pacífico. México tiene un endeudamiento de 53%, Colombia 51%, Chile 27% y Perú 26,9%. Es decir, nosotros incluso podemos endeudarnos hasta 30%, tenemos margen de maniobra y estamos en los más bajos del Grupo de América, y de hecho, que son las 4 economías más estables en la actualidad en toda Latinoamérica, está liderando nuestro país. Analicemos la evolución del riesgo país a marzo del 2020. Fíjense, Chile, que tiene un nivel de riesgo A más, ha subido hasta 3% su evolución de riesgo país. Perú también ha crecido, pero no ha crecido tan alto. México se ha ido hasta 5 puntos y Colombia hasta 3 puntos. La última referencia es que hoy el riesgo país de Perú es 1,95%, Colombia 3,78% y México 3,49%. Es decir, riesgo país Perú hoy al 30 de marzo, somos el país que tiene menor riesgo país. Analizamos la tasa de interés. La tasa de interés en Perú, bueno, obviamente ha bajado significativamente, pero estamos con una tasa similar a Chile, ligeramente superior, obviamente, porque la tasa de interés está muy relacionada al riesgo país, y Chile tiene unos puntos menos de tasa de interés en su política monetaria. Es decir, a cuánto puede endeudarse cada país. Pero este es otro de los cuadros más interesantes. Fíjense, ¿cuáles son las reservas internacionales? Perú tiene 30%, Colombia 16%, México 14% y Chile 13%, que son las economías más estables de América o de Latinoamérica,
Obviamente, el saldo de reservas internacionales de Argentina, de Brasil, de Ecuador, está muy por debajo de estos indicadores. Perú está liderando, tiene 30% del PBI en reservas internacionales, aproximadamente 70.000 millones de dólares, lo que implica aproximadamente 250.000 millones de soles. De esos 250.000 millones de soles de reservas, se está planificando casi unos 90.000 millones ingresar a la economía para superar esta crisis. Así, ingresando ese cantidad de recursos, todavía tendríamos reservas internacionales superior a Colombia, a México y a Chile. En este análisis macroeconómico, ¿qué escenarios nos esperan? Obviamente, la recesión es inminente, vamos a tener 1 mes y medio o 2 meses las empresas paradas. Si no fuese el subsidio del gobierno, las cosas serían mucho más complicadas. Si hacemos las cosas bien, y hasta el momento todos los analistas internacionales indican que Vizcarra es uno de los presidentes que está tomando las medidas más adecuadas para afrontar el coronavirus, tenemos 3 escenarios. Ya, esta sí es mi hechura, es lo que yo entiendo de todo lo que he analizado, escuchando y leyendo lo que opinan los economistas. El escenario más optimista es que tengamos un ligero crecimiento del PBI, es decir, no tengamos recesión y que tengamos algunos decimales encima de cero. Eso sería un escenario absolutamente optimista. Un escenario moderado implicaría de que tengamos una pérdida en el crecimiento de 1% y los más pesimistas y economistas indican que la caída en el PBI para el 2020 puede ser de 3 puntos porcentuales. Pero no solo debemos ver el entorno macroeconómico en función al 2020, analicemos el 2021. El escenario 2021 nos indica en el más optimista que podemos tener un crecimiento del 7%, moderado del 5% y pesimista del 4%. ¿Por qué el 2021 tenemos crecimiento? Porque obviamente se va a recuperar la economía con la inversión que se está realizando y además, esto es muy importante, que las economías de Latinoamérica que no tienen las espaldas financieras de Perú probablemente tengan mayores picos de crecimiento y tengan mayores problemas en administrar sus finanzas públicas. Entonces, los inversores, al ver al mundo convulsionado y que sus cifras no estén tan azul, van a invertir y van a preferir el Perú para realizar las inversiones. Eso implicaría que el 2021 estaríamos en el más optimista de los casos, recuperar lo que se pudiera perder en puntos el 2020 y incluso retomar la senda de crecimiento y que el escenario económico peruano sería más promisorio el 2021. Esto es una evaluación hoy, al 30 de marzo, unos días después. ¿Qué podría pasar? Obviamente, el escenario es que el martillazo no funcione, se agraven las cosas, eso nos pondría en muchas peores condiciones. Otra alternativa, otro problema que podría surgir es que China no esté tan bien como indican sus números. Muchos analistas indican que el gobierno chino ha ocultado la información de decesos y de contagiados para tener cifras tan azules en la actualidad y que sea muy complicado que se levante la recesión. Recuerden que el principal mercado de exportación de Perú es China y si China no se recupera, probablemente la pasaríamos mal. Es decir, hay muchísimos
factores externos que podrían afectar el entorno macroeconómico, pero al día de hoy podemos tener estos escenarios. Ojo, que estamos hablando aquí del PBI completo. Hay sectores que la van a pasar recontra mal y sectores que van a tener un crecimiento exponencial. El sector turismo la va a pasar muy mal, el sector aerotransportes y peor, es muy probable que los vuelos internacionales no se recuperen muy pronto, ya lo anunció el presidente, lo último que se va a levantar van a ser los vuelos internacionales. Entonces, a pesar de que la economía pueda ir bien 2021, algunos sectores van a estar muy quebrados y pueden pasarlo muy mal. ¿Qué sectores pueden ir bastante bien y recuperarse rápidamente? Comercio. Comercio, se espera que a finales de la emergencia todas las empresas van a salir en busca de liquidez y por lo tanto van a reducir sus inventarios, sus costos de los inventarios, van a hacer ofertas y por lo tanto va a incrementar el consumo cuando tengamos precios bajos en todo el comercio. Luego, también se espera que la industria vuelva a entrar con mucha fuerza el 2021. Entonces, en el análisis macroeconómico no solo hay que ver el país, sino también los sectores. En resumen, la situación es muy difícil, pero gracias al manejo prudente de la economía, en realidad de casi todos los ministros de economía después de la recuperación de la democracia, podemos tener alguna tranquilidad porque tenemos la suficiente espalda financiera para enfrentar este crecimiento, esta emergencia y volver a la senda del crecimiento. Muchas gracias en este primer segmento del webinar.